Ok. Bueno, en este caso nosotros tuvimos la oportunidad y quisimos ahondar un poco en estos factores desde el punto de vista de marketing y ventas que inciden en la decisión de compra del consumidor post-COVID. Perdón, la costumbre de estar acá aún hablando de este tema, con mascarillas en las instituciones en las que todavía tenemos esta interacción masiva. Solo una cosita, ¿puedes full screen? ¿Puedes poner pantalla Claro, completa? claro, Ok, seguro, gracias. Disculpa. no te preocupes. Muchas gracias por la observación. Bueno, les indicaba que nosotros nos fuimos por esta línea porque queríamos un poco ver si había cambiado este análisis en el consumidor respecto a cuál iba a ser en lo que se iba a enfocar respecto a la decisión de compra, justamente después de una pandemia que ya vimos todo lo que nos causó. Específicamente escogimos un lugar acá de Ecuador, nosotros somos de Guayaquil, Ecuador, pero realizamos esta investigación en un lugar donde hay un tráfico turístico bastante alto, pero también hay interacción de personas locales. Entonces escogimos trabajar con este supermercado en particular llamado Santa María, ubicado en Baños de Agua Santa, acá en Ecuador. La idea era levantar esta información, como les indicaba, en ciertos puntos de retailing. Me voy a saltar un poco esta parte de quizás ahondar un poco del tema de merchandising, ya que quizás la mayor cantidad de acá de colegas ya han trabajado con este tema, pero simplemente quisiera centrarme en que este tema del merchandising es altamente importante para las ventas de las compañías, para ver cómo acomodamos las cosas en los estantes de los supermercados para que llame la atención lo suficiente y el consumidor quiera adquirirlos. Nos empezamos a dar cuenta de ciertas novedades. Bueno, acá un poco para mencionarles qué tipo de metodología fue la que realizamos para hacer este levantamiento de información. Básicamente fuimos en campo, realizamos las encuestas respectivas a la cantidad de personas suficientes para poder analizar las variables, y dentro de esta muestra tuvimos estos siguientes resultados, que es en los que me quiero enfocar. Básicamente una de las preguntas fue que si creían que la publicidad en el punto de venta podía influenciar. ¿Y por qué hicimos estas preguntas que a lo mejor pues, de alguna u otra forma podían resultar evidentes? Porque nos comenzamos a dar cuenta que sí hubo un antes y un después en el tema del COVID. Antes del COVID, nosotros poníamos, es lo que nos dimos cuenta en esta investigación, poníamos muchísimo énfasis en el tema del merchandising, en iluminación, en quizás un poco ahondar en el marketing olfativo, en el acomodar los pop-ups en cada uno de los puntos de venta, en hacer impulsación, degustación de producto. O sea, realmente nos esmerábamos de una forma u otra para captar la atención del consumidor y que este realmente pudiese tomarnos en consideración para hacer la compra. Pero nos dimos cuenta que en el proceso de COVID, al pasar el confinamiento, nosotros dejamos de vernos los rostros. Y si bien es cierto, un tiempo estuvimos encerrados y luego pasaron, no sé, me atrevo a decir unas semanas, y sobre todo en el área de alimentación, tuvieron que salir a trabajar sí o sí. La diferencia es que la gente ya no quería acercarse a los supermercados, sino que quería hacer pedidos a domicilio. Entonces, esta un poco separación de esta conexión diaria de atender al público hizo que comenzáramos a descuidar, eso es lo que nos dimos cuenta con esta investigación, la forma en que arreglábamos el espacio para el consumidor. Entonces, habiendo pasado el tema de la pandemia, aquí también tenemos preguntas acerca de qué le parecía el tema de la iluminación. Y esta información que levantamos, una vez más, nos hizo dar cuenta que sí hay un antes y un después en la atención, en el énfasis, en el esmero, me atrevería a decir, con que tomamos en consideración estas cosas del tema del merchandising, versus lo que después, post pandemia, cuando, mejor dicho, cuando estábamos durante la pandemia, lo que se hacían eran pedidos a domicilio, entonces sí había gente trabajando, pero lo que había es una persona tomando los pedidos, personas despachando los pedidos y enviándolos simplemente en cajitas. No había mayor interacción con el cliente, por un lado, de manera que descuidamos realmente estos espacios tan importantes que siempre nos funcionaron históricamente. También hablamos cuál es su grado de satisfacción con la atención brindada por los colaboradores. Si se dan cuenta, esto sí bajó significativamente. Estamos hablando que apenas
un 31% dijo estar totalmente insatisfecho. Y de ahí hay más, de alguna forma, equitativa estos parámetros, lo cual también nos brinda información acerca de que esta falta de interacción también afectó la manera en que nosotros quizás le poníamos mayor atención al cliente, a estar pendientes de ellos, porque de una u otra forma nos acostumbramos a estar solos. Nos acostumbramos en que el punto de venta no había nadie, sino que había un compañero de trabajo que hacía el despacho, que hacía las órdenes de pedido, otro compañero de trabajo que hacía el despacho y finalmente quizás la persona de delivery que iba a entregar el producto como tal. Ya no había esa interacción con el cliente y de alguna forma me atrevería a decir que ya no había tanto que esforzarse por ser cordial, por ser amable, por tener de alguna manera una palabra de conexión con el cliente, sino que pasábamos directamente al despacho. Cuando salimos del confinamiento y volvimos a tener esta conexión con el cliente, me atrevería a decir que teníamos como una pequeña torpeza a volver a relacionarnos y volver a estar un poco conectados con esta facilidad de atender al cliente, esta predisposición al servicio. Y esto se ve reflejado en las encuestas. También preguntamos acerca de, ¿cree usted que una correcta ubicación y señalización de los productos es importante en el supermercado? Y como indicaba al inicio, puede ser que estas preguntas pueden en cierto punto ser, claro, un poco evidentes en cierto punto, pero para nosotros fue importante realizarlas porque a través de la investigación lo que nos señaló este tema es que una vez más, incluso en la parte de la ruta del cliente a través de los supermercados, sí se vio afectada una vez más el tema de que nos desacostumbramos a que haya cierto flujo de personas. Es más, hoy en día, en nuestra estadística como Ecuador, el crecimiento fue abismal respecto a las personas que antes compraban en línea y hoy, que las personas que antes compraban presencialmente y hoy, aún post pandemia, aún cuando todos ya estamos fuera de peligro, prefirieron mantenerse comprando en línea. Y eso es algo que también ha influido en acerca de la ruta del cliente dentro de los supermercados, así también como la colocación de ellos. De acuerdo a los métodos de exhibición de productos observados, ¿cree usted que deberían aplicar otros métodos de exhibición? La gente aquí lo que nos comentaba en las encuestas es básicamente que de alguna manera extrañaba, si se quiere, estas degustaciones, demostraciones, esta, una vez más, interacción con la marca. Antes en los supermercados, en cada una de las hileras del supermercado, te encontrabas una marca diferente ofreciendo ya sea una degustación, una promoción o solo quizás un estante de exhibición donde pudieras conocer los nuevos productos. Todo eso de una u otra forma se fue perdiendo por todas las normativas. Recién, ahora poco en Ecuador, realmente ya estamos aptos en ciertos lugares, espacios abiertos de sacarnos la mascarilla, en otros aún no. Y eso de alguna manera, esto se vio reflejado en que la gente lo extraña. Finalmente, para concluir, los factores de influencia en la decisión de compra del consumidor que encontramos fue, por un lado, en orden de importancia, el orden de los productos en la ruta del consumidor atrás del supermercado, las formas de visualización, también las activaciones y los eventos que les mencionaba, la ambientación, que esto es, como les indicaba, lo que es iluminación y también lo que es marketing olfativo, la imagen del packing del producto, que también se había afectado un poco por toda esta situación, y finalmente la posición en las perchas. Entonces, ¿qué es lo que nos permitió observar, como les mencionaba en algún punto de esta exposición? Que sí hubo un antes y un después en el tema de COVID y que creo que nosotros, de alguna manera, como si estamos del lado de las empresas y de las marcas, necesitamos volver a reconectar con el cliente, necesitamos volver a reconectar con esa interacción física que hacía que la gente se enamorara de la marca, se enamorara del producto para volver a alcanzar los niveles que en algún momento tuvimos antes de la pandemia. Listo. Muchísimas gracias. Okay, muchas gracias por la presentación. Muy interesante, ¿no?, hacer este comparativo con respecto a lo que era antes y después en el contexto de retail, el COVID, ¿no?, cómo ha influido específicamente el comportamiento del consumidor y ha podido determinar que las empresas comerciales
replanteen muchas cosas y tal vez no solamente desde el punto de vista aplicado, ¿no? De toma de decisiones como tal, sino enfocar, hacer ajustes, enfoques a perspectivas psicológicas, ¿no? Que nos definen a nosotros como consumidores y que obviamente nos hemos migrado un poquito del ambiente físico de las tiendas al ambiente virtual y que también de una u otra forma, como decías en la presentación y en las tantas variables que nos han presentado, es que nos hemos acostumbrado a estar solos. Y cómo las marcas concilian estos nuevos hallazgos, y dejo ahí la pregunta para ser respondida al final. ¿Cómo creen ustedes, o se cree a través de esta investigación, que estos hallazgos permitirían que las marcas se reestructuren, replanteen posicionamientos en base, ¿no?, a trucos físicos, funcionales, simbólicos de experiencia para recolocar o replantear su posición estratégica en el mercado, ¿no? Esa es una pregunta que me vino a la mente mientras escuchaba la presentación, ¿no? No sé si la quieres colocar ahora, si no ya al final. Sí, yo me atrevería a decir que sí, porque es súper breve la respuesta. Efectivamente, la intención que hemos tenido nosotros como investigadores es que no nos quedemos en la academia, ¿no? Que esta investigación no simplemente es algo interesante, sino que más bien aplicable. Y efectivamente, este replanteamiento, esta conexión que acabas de mencionar entre querer vender más, porque obviamente las empresas buscan aumentar sus niveles de venta, y la idea será más atractivos al cliente. ¿Cómo somos más atractivos al cliente? Tomando en consideración todos los parámetros que hemos visto en esta investigación, por un lado. Y por otro lado, también darnos cuenta con esta estadística que les mencionaba, de que al menos en Ecuador, y creo que es un poco lo mismo que ha pasado en el mundo, aumentó muchísimo, se disparó mucho la compra en línea y ya no retrocedió más. Es decir, ya ahorita ya no estamos mayormente en pandemia y la tasa de compra en línea se sigue manteniendo muchísimo más alta que hasta hace 2 años. Entonces eso también nos invita a pensar qué tantos cantidad de supermercados necesitamos desde el punto de vista ecológico, por así llamarlo, reducción de espacios, reducción de desperdicios y crear más tipos de empleo, pero desde otro punto de vista remoto, virtual. Aquí también las compañías de delivery se dispararon. Entonces yo creo que desde esa perspectiva es tomar en consideración lo que esta investigación arroja acerca de qué busca la gente, qué factores inciden su factor de compra, tomarlos en consideración, aplicarlos, y eso sin duda alguna se va reflejado en los resultados de sus montos de ventas. Ok, listo. Muchas gracias por la presentación. A ti, Martín. Gracias.